Del día de hoy, que dice así: respecto del mencionado recitado de Teilim, cada día después de las oraciones, vieron que todos los días decimos Teilim, es indistinto si se trata de sinagogas de Hasidim de Chabad o de gente que ora según el rito Ashkenazí, el de Polonia, Hashem esté con ellos. En virtud del amor hacia otro Yehudí, especialmente en merced a la importancia y cometido interior del recitado de Teilim con Minyan, que importa a todo el pueblo de Israel realmente en lo material, hijos, vida y sustento, y en lo espiritual, sobre nosotros recae abocarnos por todos los medios posibles a que se convierta en una práctica fija en todas las sinagogas, sea del rito que fuere. O sea, recitar el Teilim después de la tefilá es para todos. No hay diferencia si es Ashkenazí, Sefaradí, Hasid, Litaí, lo que sea. El Teilim es para todos y es una brajá impresionante para cada uno, su familia, su comunidad y todo Am Israel en general. Contó un rabino de Sudáfrica que cuando él empezaba la prédica en el templo, digamos los Shabbat, había un Yehudí que se sentaba delante de todos, se llamaba Berkovich, y cuando él empezaba a hablar, el tipo se quedaba dormido. No solamente se quedaba dormido, sino que empezaba a roncar. Oh, y así Shabbat tras Shabbat. Un Shabbat llega el Shil, el rabino, entra al templo y ve que está Berkovich, y Berkovich ya está dormido y roncando. Entonces le despierta al tipo, le dice: don Berkovich, está bien que se quede dormido mientras yo estoy dando la prédica, pero que se quede dormido antes que empiece, no va. Entonces el señor Berkovich le dijo: no te hagas problema, yo creo todo lo que vos decís, te tengo confianza. Esto tiene que ver con una ley que tenemos en nuestra liturgia, digamos, en nuestro año de mitzvot, que tiene que ver con la parshá de la semana. La parshá de la semana, en principio, habla sobre las tres últimas plagas, las tres últimas makot, la plaga de Arbe, que es la langosta, Hoshech, la oscuridad, y Makat Bejorot. Makat Bejorot es la última de las plagas, la muerte de los primogénitos. Pero previamente a la última de las plagas había que prepararse. Y para prepararse había que preparar el Corban Pesaj, el corderito que se iba a carnear, digamos, y a asar, carnear el Pesaj y asar la noche de Pesaj. Y especialmente se iba a comer la noche de Pesaj. Y después de esto iba a venir la plaga esa noche, a la medianoche exactamente, iba a venir la plaga de los primogénitos. Dentro de las leyes, si ustedes van a leer la parshá de la semana, van a ver que ahí hay un montón de leyes relacionadas con Pesaj. Una de las leyes que aprendimos, dice, la tengo acá anotada si no me olvido, dice: Bebay Tejat y Agel, dice que la noche del Seder, cuando se come el aficomán es lo último que se come, y ahí tiene que ver con la ofrenda de Pesaj, que lo último que se comía era la ofrenda de Pesaj. Cuando nosotros comemos el aficomán en nuestros días, ahora dentro de poco, falta apenas
2 meses y medio exactamente de hoy Rosh de Shvat, Pesaj es el 15 de Nisan, dentro de 2 meses y medio exactamente a la noche vamos a estar haciendo el Seder de Pesaj, Bezrat Hashem, en Jerusalén con el Mashiach. Y lo último que se come para que nos quede el gustito es el afikoman. Y viene una ley dice así, Bebay Tejat y Agel. El Corban Pesach se come en una sola casa. Y se explica en el Talmud, lo trae el Rambam también, lo trae la Mishnah, etc. La ley, el Alter Rebbe también lo trae en el Shulchan Aruch de él. Se trae que en realidad, cuando habla de una sola casa, se refiere a una sola habitación. ¿Y qué quiere decir esto? El Corban Pesach, la persona no podía empezar a comer el Corban Pesach en una habitación y después, digamos, empezó a comerlo en el comedor donde estaban haciendo el Seder de Pesach y después se fue a comer algo a la cocina, se fue a buscar algo a la cocina y siguió comiendo en la cocina o en algún otro, en el comedor diario, en alguna otra habitación. Dice la ley, dice que hay que comerlo en un solo lugar. Ahora, ¿qué pasa si la persona estaba haciendo el Seder de Pesaj? Y como en el caso del templo donde estaba el amigo Berkovich, que conté antes, digamos que la persona se quedó dormida. Estaba comiendo la ficomán, estaba cansado el hombre, ustedes saben, eres Pesaj, uno se levanta temprano, va al Shil temprano, está el Tanit Bejorot, está el ayuno de los primogénitos, el tipo, digamos que era un primogénito, se levantó temprano, se fue al templo para escuchar un sium y no tener que ayunar. Y después fue rápido a su casa para terminar, para comer un poquito de hametz, y después fue a quemar el hametz, si es que no lo quemó antes. Y había que ayudar en la casa, y había que preparar las cosas, todo lo de Pesaj. Y el hombre llegó la noche de Pesaj, después ya se había tomado 2 vasos de vino, el kiddush y el segundo, había toda la primera parte del Seder, comió, y cuando llegó a la Ficomán empezó a comer el Corban Pesaj, o empezó a comer la matzá que comemos como hace Ficomán, y Eris Verschlafen geworden, se quedó dormido. Dice la ley si se despierta o cuando se despierta, no puede seguir comiendo del Corban Pesaj. ¿Por qué? Porque es considerado un efsek. Efsek es una interrupción. Como hizo una interrupción, no puede seguir comiendo del Corban Pesaj. Pero esta ley recae solamente cuando uno está haciendo el Seder solo. Se quedó dormido, hubo una interrupción, sigue adelante. Perdón, no puede seguir adelante. ¿Qué pasa si uno estaba con la familia? El Talmud dice con una jaburá. Jaburá viene de Jaber, de Jaberim. Estaba con un grupo de gente que puede ser la familia, puede ser, qué sé yo, invitados que tenía. En ese caso, si hubo un grupo que se quedó dormido mientras estaban comiendo la ficomán, cuando se despiertan, pueden seguir comiendo. ¿Por qué? Porque al haber un grupo que estaba comiendo, entonces no se considera interrupción y uno se une al grupo que siguió comiendo. Cuando se despierta, sigue comiendo, no hay problema. Esta es la ley. Quiero ver si no me olvide nada. Bueno, hay una explicación del Rebbe maravillosa sobre esto. Esta explicación el Rebbe la dijo el 22 de Shvat
del año 5750, 1990. Uno de los que estaba ahí presentes es un gran disertante, que es el rabino Jacobson, y él se acuerda ese momento que el Rebbe habló sobre este tema y dio una explicación espectacular, maravillosa, muy, muy linda. Y el Rebbe explicó así. Dice que cada vez que la cuenta, se emociona. Le llega hasta la parte más íntima de sus vidas. El Rebbe explicó así. Miren lo que es el Abad Israel del Rebbe, el amor del Rebbe, cómo el Rebbe puede explicar una ley, que aparentemente es una ley, a ver, entre nosotros. ¿Ustedes se acuerdan alguna vez en su vida? Somos todos Baruch Hashem, los que estamos acá somos gente, llamemos grande, No, que hemos estado con un espíritu joven, ahora pero que sí. hemos transitado una parte importante de la vida, Baruch Hashem. ¿Ustedes se acuerdan, a ver, no me refiero a un chico cuando éramos chiquitos, antes del Bar Mitzvah, ¿ustedes se acuerdan haberse quedado dormidos en la mitad del Seder de Pesach? Más aún, ¿algunos se acuerdan haberse quedado dormidos mientras estamos comiendo el aficomán? Que en todos lados, en todas las casas, el aficomán es todo un tema. Algunos lo esconden, otros lo buscan. En muchas casas reparten premios para que es el momento culminante que los chicos están esperando. Entonces los chicos están esperando, los grandes estamos esperando. Es un momento muy especial del Seder. ¿Algunos se va a quedar dormido en ese momento? No, Sin embargo, la Torá pone un pasuk y el Talmud trata el tema, y el Rambam lo trata, y el Alter Rebbe lo trata. Entonces, quiere decir que es un tema, no es un tema más, es un tema importante. Entonces, ¿a qué se refiere acá? Obviamente que tiene que haber un mensaje, que eso es lo que tenemos que rescatar. El mensaje es el siguiente. El Galut Mitzrayim, como hablamos la semana pasada, el exilio de Egipto, el exilio y la Geulá y la redención, como hablamos en todo el Seder de Pesach. ¿De qué se habla el Seder de Pesach? El Seder de Pesach, el tema central es Zman Heiluteinu, la época de nuestra libertad, de nuestra liberación. Pero hablamos de cómo fuimos esclavos del faraón en Egipto y cómo salimos de Egipto. ¿Para qué salimos de Egipto? Para recibir la Torá. Hasta antes de estar en Egipto, éramos una familia grande. Agroise Mishpuche, Mishpacha Gdolá. Cuando salimos de Egipto, pasamos a ser un pueblo, Am Israel Jai, un pueblo vivo, que salió de Egipto en aras de llegar al Ar Sinai, al monte Sinaí, y recibir la Torá, recibir la ley, que eso era lo que nos confirmaba como pueblo. Un pueblo que no tiene ley no puede ser pueblo. La Torá son las normas, es la forma de conectarnos con nuestro Creador, con el Creador del mundo, con Hashem. Entonces, el Rebbe explica que esto no pasó solamente hace 3.300 y pico de años atrás, sino esta es la historia del Am Israel. Cada detalle que hablamos de la salida de Egipto es nuestra historia. No es algo que pasó solamente hace 3.300 años, sino es algo que pasa permanentemente. Todos los días decimos Zechar Litziat Mitzrayim. Recordamos la salida de Egipto. Ani Hashem Elokeichem asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim liot lachem lelokim. Todos los días decimos yo soy Dios. Cuando terminamos la tercera parte del Shema, decimos yo soy Dios, vuestro Dios, quien los saqué de la tierra de Egipto para ser para ustedes un Dios. Dice el Talmud, y lo decimos en Agadá de Pesach, decimos, Bechol dor vador hayav adam lirot et atzmo keilu yatzá b'Mitzrayim. En cada generación y generación, cada uno tiene que sentir
como que en ese momento sale de Egipto. Más aún, viene el Alter Rebbe y escribe en el Tania, Bejol Dorvador, Bejol Yom Bayom, no solamente en cada generación y generación, sino cada día y día tenemos que sentir como que hoy salimos de Egipto. Entonces vemos que cada detalle de la salida de Egipto no es un detalle más, sino cada momento de nuestras vidas está conectado y relacionado con la salida de Egipto. Fíjense, en el Kiddush de Shabbat nombramos la salida de Egipto. Y en infinidad de lugares de momentos en las tefilot nombramos la salida de Egipto. Quiere decir que esto es algo fundamental y que lo vivimos aquí, cada generación, cada instante, en cada momento, cada día. ¿Qué aprendemos de esto? Que parece un tema, como dijimos antes, que no sucede. Ustedes saben, hay una máxima en el Talmud. El Talmud muchas veces pregunta cosas y responde, pregunta, responde. Así es el Talmud de Babilonia, de Babel. A veces dice, hace preguntas y son preguntas medias raras. Y el Talmud responde así, esto es mitzvah de los shija. Esta es una mitzvah que no, es algo que no sucede. O mitzvah de los shija lo gazru barrabanán. Y algo que no sucede, los sabios, ¿qué tal, Eduardo? Ahora te vemos. Una Hola, mitzvah hola. que, hola. De 5 personas que estamos acá, 3 se llaman Eduardo, en el documento. Por ejemplo. Bueno, y dicen los sabios. Una plaga más. Muy bien, ¿estás en el mar? No, estoy en Sisab. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Disfruta. Y dice, Gracias. una mitzvah que no sucede, esa mitzvah no decretaron, los sabios no opinan, no hacen un decreto. Entonces, entre nosotros, ¿es algo que sucede? Que alguien se quede dormido, o que un grupo de personas se queden dormidas en la mitad del Seder de Pesaj. No es algo natural. Sin embargo, los sabios sí decretaron y explicaron cómo en la halajá, de acuerdo a como les expliqué antes. Explica el Rebbe así. El Rebbe dice así. La historia del pueblo de Israel, del pueblo judío, es la historia de la salida de Egipto. ¿Qué dijimos antes? Si hay un grupo de personas en la mesa del Seder de Pesaj que se queda dormida en el momento de comer el aficomán, si había otra gente que sí lo están comiendo, cuando ellos se despiertan pueden seguir comiéndolo. Explica el Rebbe así. Desde que salimos de Egipto, desde que nos formamos como pueblo, ya pasaron 3.334 años. Casi unos meses más. O no, más de medio año más. En toda la historia del pueblo de Israel, desde que salimos de Egipto y después recibimos la Torá, hasta nuestros días, no existió ninguna época donde todo el pueblo se haya quedado dormido. A lo largo de la historia, hubo muchos Yehudim que por distintos motivos se asimilaron, se alejaron, se perdieron. Algunos se perdieron momentáneamente, otros se perdieron circunstancialmente, otros se enojaron, otros se fueron. Pero siempre hubo a veces pequeño y a veces gran número de Yehudim que estaban despiertos, que no se quedaron dormidos. Nunca en la historia de nuestro pueblo hubo un momento de interrupción. Siempre hubo Yehudim que estuvieron siguiendo con la tradición, que siguieron con la noche de Pesaj, que siguieron poniendo tefilim, que siguieron... Ustedes pónganse a pensar una cosa interesantísima. La misma matzá que nosotros comemos la noche de Pesaj es la misma matzá que comieron nuestros antepasados cuando estaban en Egipto. El mismo tefilim que ponemos nosotros ahora es el mismo tefilim que se puso en todas las generaciones. La misma vela de Shabbat que prenden nuestras esposas, o nuestras hijas, o nuestras nietas, etcétera,
son las mismas velas de Shabbat que en todas las generaciones se encendieron, hasta la primera que encendió velas, que fue Sara Imeinu, nuestra matriarca Sara. Y así con todas las mitzvot. Nunca Mismo hubo idioma. un momento. ¿Cómo? El mismo idioma, el hibrit. El mismo idioma. Pero no, y aunque no se haya hablado el idioma, las mitzvot se siguieron cumpliendo. Igual siempre había gente que rezaba y hablaba. Ah. Ahí está. Parece que toqué un cable y se interrumpió. Entonces, eso es lo que aprendemos de esta mitzvah, eso es lo que dice el Rebbe. Siempre hay alguien, siempre hay un yehudí haciendo cosas. Y el Rebbe fue el ejemplo más grande de esto. Uno pasaba especialmente, esto se vio tanto en el año 77, cuando el Rebbe tuvo el ataque al corazón en la mitad de la Sakafot, en la primera noche de Simchat Torah, Shmini Atzeret, o después que falleció la Rebbe Tzunjaya Mushka, que el Rebbe prácticamente dormía, no se volvía, muy pocas veces volvía a la casa. El Rebbe pasaba la mayor parte del año, lo pasaba en su oficina, en su habitación, ahí tenía una cama, ahí dormía. Uno pasaba la noche cuando ya Brooklyn estaba durmiendo, cuando por Eastern Parkway, la gran avenida donde está 770, no pasaban coches prácticamente, la lucecita de la habitación del Rebbe estaba encendida. Y por ahí se apagaba media hora y se volvía a encender. Y se apagaba una hora y se volvía a encender. El Rebbe prácticamente no dormía, no descansaba. Siempre hay Yehudim, Baruch Hashem, que continúan, que no se quedan dormidos. Y esto es lo que hace, lo que hizo y lo que hará que Am Israel Hay, que el pueblo de Israel esté vivo y nunca se quede dormido. Algún integrante se puede perder, por lo que sea. Algún integrante de Shalom se puede asimilar, pero indudablemente que, y es lo que está pasando hoy en día, los hijos o los nietos, si se mantuvo la cadena entre Yehudim, vuelven, no hay duda. Y es lo que está pasando hoy en día. Que Hashem ayude, que estemos todos bien despiertos, y los que estamos despiertos, esa es nuestra responsabilidad. Mantener viva la llama, la chispa del judaísmo, y esto va a acercar a aquellos Yehudim que están dormiditos, los vamos a despertar y vamos a traer Mashiach.